de vuelta con ustedes, luego de ver el reportaje donde pudimos observar parte de las manifestaciones que se produjeron como consecuencia del impacto de ese aguacero del que todos recordamos, sobre todo aquellos que sufrieron pues, los percances que el mismo provocó. Para analizar todo esto alrededor de la declaratoria de emergencia, de la facilidad que esto se puede producir en un momento determinado y sobre todo el aprovechamiento que le dan algunos funcionarios públicos para incluir algunos rubros que no pueden adquirir en los procesos normales y aprovechan que se produzcan estos eventos y para sacar provecho del mismo, algo que realmente todos de una forma u otra debemos prestar atención. Y por ello, en esta oportunidad contamos con una conversación que sostendremos con Trajano Vidal Potentini, quien es presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, experto en el tema de transparencia, compras y contrataciones y gobierno abierto. Y por ello queremos darle nuestro saludo, agradecimiento por la gentileza de nuestra atención y vamos a pasar de inmediato pues, a la primera pregunta de este conversatorio. Y por ello, Trajano, pues complacido nuevamente de poder contar contigo. Todo es sabido lo que se ha producido, tanto en esa oportunidad, más adelante también, donde el tema de la declaratoria de emergencia como excepción a los procesos de compras y contrataciones conforme a la ley 340-04, 340-06, ¿cuál es su opinión sobre esta reiterada violación de la ley que al momento de establecerse la declaratoria de emergencia pues es aprovechada por funcionarios públicos para hacer lo que ellos entienden? Bueno, Julio César de la Rosa, a ti, a este espacio, pues mi gratitud de que nos permita pues llegar con temas como este, que son parte de este día a día, que nosotros hemos venido cultivando desde Fundación Justicia y Transparencia dentro de lo que son nuestros objetivos. De entrada debo decir que la ley 340-06 sobre compra, contrataciones, ¿verdad?, de bienes y servicios con el Estado, licitaciones y demás, es parte de lo que es ese engranaje, incluso con un sentido convencional. Tiene que ver con tratados y acuerdos internacionales que hacen mandatorio, sobre todo en el plano de la transparencia y, por qué no, de la lucha contra la corrupción. Todo ello en consonancia, reitero, con ese ecosistema de tratados, acuerdos y más aún también el Tratado de Libre Comercio de ERECACTA, que en alguna forma es el que hace obligatorio y que en el 2006 pues nosotros tuviéramos esta ley. Lo que ha sido la historia de esta ley ha sido prostituida por la parte política en muchos de los escenarios, que la misma tiene condiciones y particularidades especiales ante la ocurrencia, como tú has señalado, ante la ocurrencia de catástrofe o de una situación particular, especial, que pueda justificar, que motive el que tengan que apartarse de lo que es ese cauce normal, de lo que es ese rigor institucional que plantea la ley, y entonces flexibilizar algún aspecto. Pero reitero, esto pues lo que ha servido es de caldo de cultivo para que aprovechen esa vía y no solamente pues lo que sí aplica por la emergencia, por la catástrofe de que se trata, sino que también integren o metan por ahí también el denominado o el llamado comúnmente gato por liebre. Entonces yo creo que ante esas excepciones debe estar ojo avisor, debe estar vigilante compras y contrataciones para que no se siga prostituyendo esta práctica de esa flexibilidad, de llevarla y de en muchos casos pues darle un sentido electoral y por qué no de burla de lo que es ese mecanismo, de lo que es ese control en el tema transparencia. Yo creo que habrá, no sé si en el ámbito reglamentario, de ponerle más restricciones a este tema,
y si no más restricciones, las pautas y los criterios, cuál es el tiempo que permite y las condiciones. Parecería que eso habría que darle mayor claridad. Es lo que nosotros demandamos, es lo que siempre hemos pedido de las autoridades. A su opinión, ¿cuál debe ser el mecanismo de control al momento de establecer la declaratoria de emergencia para evitar que se produzca lo que hemos estado señalando y que vimos en el reportaje que recién finalizó? Mira, definitivamente que el criterio tiene que ser el carácter inminente, temporal, ese tiene que ser el principal. Y esto, como se habla de buena administración, de debido proceso administrativo, incluso como un derecho fundamental por parte de los ciudadanos, debe ser objeto de una motivación, si no en el decreto, por compras y contrataciones que lo asume. Por eso digo, si no en el decreto, dejarle al órgano técnico entonces que se encargue de la motivación, de los parámetros previos y de que esto no sea una situación abierta, sino que tenga las limitaciones. Yo creo que eso sería importante, de que posterior al decreto esté compras y contrataciones en condiciones de establecer cuáles son los parámetros, cuáles son los límites en función de en este caso de la declaratoria de emergencia de que se trate. Eso, como que hay que deslindar, hay que aclarar, no dejar de que eso sea una especie de patente de corso, de que eso sea un cheque en blanco, que se le dé la prostitución que vemos que en muchos casos pues se aprovecha cualquier situación X de calamidad para traspasar lo que es esa realidad objetiva que la ley te brinda para flexibilizar en un aspecto que resulta atendible, pero que lamentablemente en República Dominicana ha sido una tradición por parte de los políticos que esto se prostituya, y más cuando se está en tiempos de elecciones. Entonces me parece que sí, que ese pudiera ser un parámetro base de que compras y contrataciones de manera clara, específica, en coordinación con lo que es el mismo decreto, incluso que lo prevé el decreto, para que no se diga que hay un tema ahí de jerarquía normativa o que se está excediendo en sus funciones, que el decreto plantee esa cláusula como órgano especial, como órgano rector de las compras y contrataciones, de que te va a deslindar, de que te va a delimitar, ¿verdad?, en conjunción con el decreto, cuál es el alcance de la urgencia de que se trate. ¿Existen mecanismos actualmente de control, de fiscalización para este tipo de procesos cuando se declara la emergencia ante la ocurrencia de un evento? Mira, hay que decir que en la República Dominicana estamos sobrereglados, hay una hiperinflación legislativa, entonces pudieran aparecer algunos parámetros, algunos criterios, incluso dentro de la capacidad reglamentaria que tiene este órgano rector de las compras públicas, como lo es la Dirección General de la aplicación, de la implementación de la ley 340-06. Desde luego no tendrán los criterios que pudieran existir, más que todo lo que lo ha ido conformando por la costumbre en todo esto, pero nosotros no conocemos de cuál es el seguimiento, de cuál es la transparencia que opera cada proceso de eso, que debe ser fruto de un informe posterior, y aun cuando dan algunos criterios, parecería que son letras muertas, porque nosotros no conocemos, no tenemos hasta ahora, no decimos que no lo haya, pero nosotros no conocemos de ningún informe en donde de forma detallada y pormenorizada diga, bueno, esto tiene un tiempo X de tantos meses, esto ya no está en vigencia, bajo este criterio no se pueden seguir metiendo ya lo que sería flexibilizar por el tema de alguna catástrofe, la urgencia, la emergencia. Entonces no hay al final de una situación X el que se pueda rendir un informe por separado de cuál es, de qué es lo que se hace con esas declaratorias. Yo creo que esa es una debilidad que hay que exigirla, hay que pedir cuáles son los informes que se dan alrededor de una declaratoria que bien flexibiliza y pudiera ser la puerta de entrada, lamentablemente, de corrupción en muchos casos. Potentini, ¿se justifica la inversión de 80 millones de pesos
en la adquisición de implementos médicos como jeringa, gasa, guantes, luego de haber transcurrido el evento, aunque hubo en ese momento pues personas heridas, inclusive hubo muertos, que se haya invertido toda esta suma de dinero para adquirir estos implementos? Parecería en principio que no, porque es algo que se da en una situación particular que no va a expandirse, no va a tener una durabilidad en el tiempo. La emergencia que tú tienes, y máxime con un tema médico es inminente, es el momento. Entonces, una simple apreciación te indica que no, y estamos hablando de cifras mayores, de cifras responsables en implementos que no se corresponden después de un tiempo y de haber transcurrido esa emergencia. Por eso reitero, no es solamente que hay que rendir un informe, es una propuesta que nosotros desde aquí hacemos, que debe el propio decreto, una cláusula de que deba entonces configurar, de que le dé un complemento la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas a lo que sería el alcance en el tiempo, en los montos, en los perfiles, que deba eso estar claro, de que deba existir esa motivación, esa base legal, esa fundamentación alrededor de lo que se va a hacer, previo al desarrollo, porque si no lo que estamos es habilitando, dejando una patente de corso para que se dilapiden los recursos públicos. Ojalá que las autoridades puedan justificar para si se está equivocado en esta parte, pues perfecto, porque eso es la democracia, si se está equivocado, pero no nos parece en principio de que esto responde a la objetividad racional que plantea la ley 340-06, aún con esta flexibilidad que da pues todo este proceso de declaratoria de urgencia. ¿Crece la falta de transparencia en estos procesos producto de la declaratoria de emergencia que han venido ocurriendo en el país? ¿Cuál sería, desde su punto de vista, el mecanismo de evitar que esto se siga produciendo y siga aumentando? Uno pensaría que en ocasiones se desea que ocurran estos eventos lamentables para las personas vulnerables, para ser aprovechados para comprar bienes y servicios que en tiempos normales pues se pueden adquirir. Debo decir que se trata de un tema que en nuestra política casi es cultural, y es lamentable que se pueda pues asimilar de que el mismo va en crecimiento, y tendríamos entonces que retrotraernos a esa realidad que suponen los parámetros base de que esto no se erija, no se constituya en un cheque en blanco para que pueda alguien con un carácter muy discrecional estar disponiendo de recursos públicos. Por eso digo que hay lo que se llama principio de legalidad, que te habilita para que con un decreto ante circunstancias especiales pues tú puedas tener esa flexibilización. Entonces lo que parecería, y es donde aparece la prostitución, es que tiene que haber posterior al decreto, tiene que haber un marco regulatorio más en este caso, con menos discrecionalidad, con menos flexibilidad, lo que sería el marco regulatorio con posterioridad a el decreto, para que eso esté claro, para que eso esté tasado, pautado, de que eso debe tener un espacio de tiempo determinado. Tienen que estar esos controles, de que eso venga precedido de una valoración, de una motivación, de una explicación de compras y contrataciones públicas, planteando cuáles son las limitaciones que tiene esto, para que no tenga ese sentido ni ese alcance. Ya nosotros tenemos una experiencia importante alrededor de esto, y todos estos cuestionamientos sirven para fortalecer ese entorno democrático que supone ir mejorando y perfeccionando lo que es este instrumento que, reitero, pues permite de manera discrecional pues el manejo, la disposición de fondos públicos cuantiosos en muchos casos. En su opinión, ¿a qué obedece que si estos decretos de declaratoria de emergencia establecen de manera precisa que las instituciones que se acogen a esta excepción de la ley
deben rendir un informe tanto a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Compras y Contrataciones. Si tiene ese mandato, ¿por qué no se produce en el tiempo establecido que establece cada 15 días? Y sobre todo las entidades que tienen esa responsabilidad de fiscalizar, pues no demandan de las instituciones que lo hagan. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la falta de un sistema, de un esquema de consecuencias. Por eso digo, aún cuando están todos estos criterios, tendríamos que volver a lo que nosotros hemos dicho a lo largo de este programa, la falta de institucionalidad. Aún cuando se trata de ese principio del Estado de Derecho, que propugna por la institucionalidad, por el sometimiento pleno de la administración pública a lo que es ese ideal, ¿verdad?, de la Constitución, respeto de las leyes. Eso no se hace y entonces por eso se impone de que haya que tener algunas reglamentaciones extras que bien pudieran descansar en compras y contrataciones, pero sobre todo con un esquema o un sistema de consecuencias para la inobservancia de todos estos aspectos y poner límites. Esto no puede perdurar en el tiempo, esto hay que darle un cierre y eso perfectamente se puede prever. Nosotros vamos a necesitar incluso cuantificar, examinar para tal o cual situación de declaratoria de emergencia lo que podemos necesitar esto. O aún cuando necesitemos esto para paliar esa situación, hasta ahí es donde podemos llegar, porque de hecho no es un tema ni siquiera que esté presupuestado, porque es producto del azar, no se conoce. Es una situación de fuerza mayor. Entonces creo que son de las cosas que pudieran mejorarse. Lo importante es que está ahí la inobservancia, el incumplimiento de todos esos parámetros, de que estos órganos de control funcionen alrededor de eso, pero sin sistema de consecuencias parecería que no hay nada. Por eso hablo de esa conciencia que se requiere para concretar de forma positiva todo lo relativo a este incumplimiento y por qué no a ese canal que parecería que propende a cada vez menos transparencia alrededor de esas facilidades que brinda la ley. En su opinión, ¿cuál sería la lección aprendida de estos procesos que por la condición de nuestro país van a seguir produciéndose eventos atmosféricos y que va a ameritar tener que tomar la decisión de declaratoria de emergencia? En el futuro, ¿cuál considera usted que debe ser el mecanismo de abordaje para que la transparencia pues se imponga siempre que esté contemplado en un decreto de declaratoria de emergencia? Institucionalidad, eso tenemos que reiterarlo, la falta de institucionalidad, la observación, el cumplimiento de la ley, mejorar ya las fisuras que se advierten, se verifican que existen a partir de la prostitución de lo que es este proceso de facilidades. Yo creo que tenemos los elementos suficientes para darle un blindaje desde compras y contrataciones públicas y el propio Poder Ejecutivo cuando da un decreto por una situación. Eso tiene que tasarse y más aún tiene, reitero, un esquema, un sistema de consecuencias para el que no observa, para el que cumple con lo que son esos parámetros que de hecho pues plantea el decreto de ir observando. Y reitero, muy importante, eso tiene que tener también un tiempo específico, eso no puede quedarse abierto, quedarse en un plano discrecional. Eso tiene que estar tasado, eso tiene que ser fruto en modo alguno de ninguna discrecionalidad. Tiene que operar, sino cada decreto tener esos planteamientos y un marco general más allá de la misma ley, de aquellos aspectos que parece que están cojos y que se prestan a la discrecionalidad, para que esto tenga que ser considerado en un contexto de más rigor, de más observación, de más consecuencias para el incumplimiento de lo mismo. Yo creo que sería positivo por eso hacer un levantamiento, hacer los pedimentos con la ley de acceso a la información pública, de qué es lo que se ha hecho en este sentido. Creo que sería muy saludable para, por lo menos, si no nosotros como ciudadanos, poder diagnosticar qué pudiera estar pasando de las debilidades fruto de esta declaratoria de emergencia. Bien, luego de tener estas opiniones del experto en compras y contrataciones, gobierno abierto y transparencia,
presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, pues queremos darle las gracias por la amabilidad de poder compartir con nosotros pues su experiencia respondiendo pues cada una de estas preguntas. Bueno, mi gratitud especial a este espacio, a este programa, por permitirnos dar nuestras opiniones que en modo alguno pues constituyen tampoco verdad absoluta. Agradezco, ¿verdad?, el calificativo de experto, que eso posiblemente pues nos quede grande, pero sí venimos concretando un ejercicio cívico por muchos años, que por lo menos tenemos algunas ideas y una visión sobre cuáles pudieran ser algunas mejoras y una experiencia, que es lo que tratamos de aportar desde aquí. Muchas gracias, Julio César, a ti, a ese gran espacio por esta oportunidad.